Capítulo 206. Amaneció el nuevo año de 1798 DC. Ton. 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 El estruendoso sonido de campanas resuena por toda la ciudad de El Cairo. Los europeos se sorprendieron al escuchar el sonido del muezín, diferente al familiar sonido de las campanas de iglesia. Aunque ya había pasado más de medio año desde la conquista de Egipto, aún no se habían acostumbrado a este sonido. De repente, Lavoisier se acarició la barbilla y preguntó. Eso no es una campana de iglesia, sino un muezín, ¿verdad? Sí, es evidente cuando ves a los musulmanes haciendo sus reverencias. ¿Qué debíamos hacer en estos momentos? ¿Mostrar respeto y guardar silencio? Hipólito susurró mientras pisaba cuidadosamente con sus botas militares. Como mínimo, sería cortés no interferir, ¿no? HMM. 5 veces al día, la hora de inclinarse hacia la Meca. Todos los musulmanes despliegan sus alfombras o se sientan en el suelo para hacer sus reverencias. Este es un procedimiento simplificado de la ley que originalmente requería ofrecer adoración. Era un sistema bastante razonable en la Edad Media, pero ahora se ha convertido en un ritual que reduce la eficiencia, una especie de oración. Especialmente viendo a su asistente musulmán que detuvo lo que estaba haciendo, Lavoisier chasqueó la lengua. Pero incluso él sabe que no hay nada peor que provocar a los conquistados en un territorio conquistado. De repente, Lavoisier, mirando a los asistentes que hacían sus oraciones alrededor del laboratorio, le preguntó a Hipólito. Monsieur Charles, ¿acaso no ha llegado ninguna noticia de Francia? ¿Por qué me pregunta eso a mí, Lavoisier? Bueno, apenas salí, caí enfermo y estuve postrado. Por eso, no tuve oportunidad de familiarizarme con la gente de la expedición. El único lugar donde puedo escuchar información eres tú. Originalmente, Lavoisier es el mejor químico de Francia y también miembro del Consejo de los 500. Además, ocupa una posición simbólica en el cártel Beauharnais de Eugene. A pesar de ello, Lavoisier no había podido destacarse mucho hasta ahora. Esto se debió a que enfermó por el clima extraño y el largo viaje. Cuando finalmente se recuperó, la guerra ya había terminado. Sin embargo, desde entonces, Lavoisier tenía mucho que hacer. Desde la fabricación de cemento hasta el establecimiento de varias fábricas y la introducción de imprentas, no hay nada en lo que Lavoisier no esté involucrado. Estaba extremadamente ocupado a pesar de la ayuda del armero Pauli y el jefe de la unidad de maquinaria, Conté. Tanto que necesitaba asistentes musulmanes. Si hubieran enviado más personal de apoyo desde Francia, el trabajo habría sido mucho más fácil. Por eso Lavoisier preguntó sobre la línea de comunicación con Francia. Hipólito miró a su alrededor y respondió en voz baja. Bueno, hay barcos que hemos enviado, pero últimamente no ha regresado ninguno. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Las noticias se han cortado. Bueno, puedo adivinarlo más o menos. La situación de guerra no debe ser buena. Dicen que la línea de Corfú está en peligro. La ruta desde Alejandría hacia el Mediterráneo Oriental, hasta la isla de Corfú en el oeste de Grecia. La llamada línea de Corfú. Salieron barcos 3 veces. Justo después de llegar a Egipto, después de la victoria en las pirámides y después del asesinato de Nelson. Las primeras 2 veces, al menos regresaron respuestas. Pero desde las pirámides, todavía no hay noticias. Especialmente, a pesar del alboroto que debe haber causado el polizón de Pauline, ni siquiera han llegado cartas de la familia Bonaparte. Por supuesto, tal vez sea una bendición que Eugene tampoco haya recibido noticias de Marie. En ese momento, Lavoisier interrumpió los pensamientos de Hipólito, que estaba sumido en sus reflexiones. ¿Eso tiene sentido? El general Bonaparte, es decir, el general Napoleón es el comandante en jefe. El héroe de la expedición italiana. La encarnación de la victoria. Aunque sea la encarnación de la victoria, no puede estar en todos los campos de batalla. Eugene extendió demasiado las operaciones desde el principio. Aún así. ¿No había solo un campo de batalla real, Egipto? Hipólito se relamió los labios y compartió lo que Eugene había conjeturado. Bueno, según Eugene, Austria o tal vez Rusia podrían atacar. La línea de Corfú es básicamente una ruta de comunicación que pasa por la costa este de Italia. Pero, ¿qué pasaría si Italia se hubiera convertido en un campo de batalla o si hubiera estallado una rebelión?
Naturalmente, estarían demasiado ocupados lidiando con la guerra para operar líneas de comunicación. Si Austria y Rusia atacaran, naturalmente entrarían en un sistema de emergencia. Lavoisier quedó boquiabierto. ¿No es eso un gran problema? Las tropas de élite están aquí en Egipto. ¿Eh? Son de élite, es cierto, pero de todos modos casi no hay tropas bajo el mando del general Napoleón. Aún así. Aunque no sé mucho de ejércitos, ¿no era el general Eugene Bonaparte el jefe de Estado Mayor del general Napoleón? Debe haber un impacto. Hipólito movió los ojos y luego sonrió. El general Napoleón probablemente se las arreglará bien sin Eugene. Aunque, Eugene probablemente deba regresar por otras razones. Es innegable que Eugene tuvo un papel destacado en la expedición italiana. Sin embargo, desde que llegó a Egipto, Hipólito se dio cuenta claramente. El hecho de que en Italia, Eugene era aún joven o estaba aprendiendo, por lo que no pudo luchar adecuadamente. Comparado con la habilidad que Eugene ha mostrado en la expedición egipcia, en Italia era prácticamente un principiante. Probablemente la expedición habría fracasado por completo sin Napoleón. Por otro lado, mientras Napoleón esté en Francia, la posibilidad de que Francia pierda la guerra es cero. Sin embargo, hay una razón por la que Eugene debe regresar personalmente. ¿Cuál es esa razón? El problema son las cartas. ¿Cartas? Hipólito frunció el ceño y repitió lo que Eugene había dicho. Incluso las cartas se han cortado. En esta situación, para completar la conquista de Egipto, necesitamos una ruta de regreso. Para eso, dice que él mismo debe moverse. Según Eugene. Por supuesto, esta no es toda la razón por la que Eugene decidió regresar. En la ciudadela de El Cairo, originalmente llamada Fortaleza de Saladino, se reunieron 100 personas. Entonces, celebremos el nacimiento del Parlamento Provisional del Cairo. Entraron personas con turbantes, con sombreros y sin nada en la cabeza. Tap, tap, tap. Musulmanes egipcios locales, coptos y soldados franceses heridos. Representantes elegidos de 3 grupos de votantes divididos. Este es el recién creado Parlamento Provisional de Egipto. Naturalmente, en este parlamento, el lado musulmán está dominado por imanes y comerciantes, mientras que los coptos están dominados por la clase de escribas. Esto se debe a que el sistema fue diseñado para dar suficiente respeto a las clases privilegiadas originales de Egipto. Por eso, los locales egipcios, específicamente las clases altas, aceptaron el sistema francés. Pero hay otra persona que controlará este parlamento y ejercerá el poder administrativo. Por favor, suba al estrado. El nuevo gobernador general de la administración militar egipcia, el general Louis Lazare Auche. A lo lejos, Auche escuchó a Gawari llamándolo y se volvió hacia Eugene. ¿Realmente podemos hacer esto, Eugene? ¿Hacer qué? Establecer un parlamento es algo que siempre hemos hecho durante la expedición italiana cuando creamos república satélite. Eso era Europa, y lo hizo el general Bonaparte. Este lugar no es Europa, y yo no soy Bonaparte. De hecho, lo que el ejército expedicionario italiano siempre hacía después de la conquista era establecer república satélite. Como un verdadero ejército revolucionario, era un procedimiento para independizar muchos territorios ocupados locales como repúblicas. Sin embargo, llenaron la mayoría de los escaños con profranceses y siempre mantuvieron un gobierno militar paralelo. En esencia, era un sistema equivalente a una colonia francesa. Por supuesto, esos lugares eran Europa y tenían tradiciones de repúblicas aristocráticas, por lo que entendían rápidamente el concepto de parlamento. ¿Podría este sistema realmente establecerse aquí en Egipto? Además, ¿podría un comandante expedicionario hacer esto sin instrucciones del gobierno nacional? Aunque Napoleón lo habría hecho audazmente, Auche naturalmente duda. En ese momento, Eugene sonrió y dijo: Yo soy Bonaparte, Auche. Solo entonces, Auche abrió la boca y finalmente se echó a reír. Siempre supo que Eugene era el poder real en esta expedición. Pero ahora se daba cuenta de algo más. Eugene había planeado esto desde el principio. Establecer un sistema de gobierno para la ocupación permanente de Egipto. Y había elegido a Auche como la figura central para establecer este sistema. Respirando profundamente, Auche se encogió de hombros. ¡Qué pesadilla!
A este paso, cuando las líneas de comunicación con el gobierno nacional se restablezcan, podría ser llamado de inmediato. Para entonces, yo habré regresado al país, así que no hay de qué preocuparse. Si no te capturan en el camino, TSK. En ese momento, Gawari llamó a Auche una vez más. General Auche. Auche se sobresaltó y luego caminó hacia el estrado del Parlamento con una risa jovial. Ah, allá voy. Ja ja ja. En el salón de la ciudadela donde una vez los generales mamelucos celebraban reuniones. Allí se paró Auche, el comandante de la expedición francesa. Eugene observaba desde atrás cuando. Oye, Freischutz. Eugene saludó educadamente al subcomandante de facto que se dirigió a él. Sí, general Clever. Quería preguntarte algo, ¿hasta cuándo debemos permanecer en Egipto? ¿Qué quiere decir? Clever miró directamente a Eugene y sonrió sardónicamente. No finjas ignorancia. Ahora sé que tú, Bonaparte y Auche están apuntando a la ocupación permanente de Egipto. También sé que tú personalmente has creado un plan de regreso para eso. Típico de Clever, quien siempre ve todo con escepticismo. Ha preguntado directamente sobre información confidencial que nadie se atrevió a preguntar a Eugene. Mirando discretamente hacia el estrado, Eugene sonrió incómodamente. Auche tiene la lengua suelta. Tú, señor influyente que llama tan libremente al comandante por su nombre, dime, ¿cuánto tiempo tenemos que quedarnos en este desierto? Le prometí a la Roche Jacqueline que serían 10 años. Que lo haría regresar al país dentro de ese tiempo. Justo cuando la Roche Jacqueline, que estaba detrás de Eugene como un guardia, estaba a punto de sorprenderse, Eugene le dijo a Clever. Le prometo lo mismo a usted, general. Le garantizaré un glorioso regreso dentro de 10 años. La Roche Jacqueline, que una vez fue exiliado de Vandea, regresó en menos de 5 años. Ahora Eugene prometió 10 años a Clever, quien había sido el supresor de Vandea. Esto significa que, si las cosas van según los planes de Eugene, podrían regresar mucho antes. Aún así, Clever frunció el ceño. Porque inmediatamente pensó en su esposa o amante en París. Es demasiado tiempo. ¿No serían 10 años poco tiempo para ser el segundo al mando de un gobierno general que controla no solo Egipto, sino todo el territorio turco? ¿Qué? Eugene torció los labios y respondió. Ese es el significado de mi regreso, general Clever. Justo cuando Clever, pensando en lo que esto significaba, estaba a punto de abrir mucho los ojos. Así que lo declaro a partir de hoy. Ahora, ha nacido el gobierno conjunto franco-egipcio. Un gobierno creado por ciudadanos del Cairo que han recibido la ciudadanía francesa. Este gobierno durará 1000 años. Auche declaró desde el estrado con una actitud muy jovial. ¡Hurra! Ahora, el gobierno conjunto franco-egipcio se había lanzado en Egipto. Era el momento en que nacía la colonia francesa de Egipto de facto. Naturalmente, el actor que estaba en el estrado sabe que lo que hizo fue una obra de teatro. ¡Ay, me estoy muriendo! ¿Por qué es tan difícil mentir? ¿Le traigo agua con miel, Lazare? Oh, Desiree. Por favor. El Cairo es demasiado caluroso. Incluso en invierno. De vuelta en Giza, en la oficina del comandante de la expedición francesa, Auche se tumbó. Mientras Desiree iba apresuradamente a buscar algo de beber, Eugene se paró frente a Auche. Eugene sonrió y felicitó a Auche. Bien hecho, Auche. Todos parecían satisfechos. Solo el 10% de los ciudadanos ha recibido la ciudadanía, ¿sabes? Eso es lo que debe ser, similar a combinar el ejército francés con los coptos. Como mínimo, los votantes de cada grupo deben ser aproximadamente la mitad para que podamos mantener el control. Desde el principio, dividió a los grupos de votantes en 3 y les dio a todos la misma proporción de poder. Definitivamente no es una elección igualitaria. Sin embargo, los imanes y comerciantes musulmanes estaban satisfechos con esto. Originalmente, cuando el Imperio Otomano o los mamelucos gobernaban, ni siquiera podían intervenir en el gobierno. Por el contrario, se dieron cuenta de que este sistema creado por Francia era más ventajoso para ellos. Naturalmente, esta proporción de poder podría cambiar si prevalecen los pensamientos de Eugene. Cuando llegue la era de la inmigración de 1 millón de franceses. Por supuesto, hay un prerequisito que debe cumplirse para que eso suceda. Auche se secó el sudor y preguntó.
¿El gobierno nacional realmente aprobará tales medidas? ¿Puedes hacer que eso suceda? No, Bonaparte lo aprobará. El problema es la aprobación posterior del gobierno nacional. Pero Eugene ya lo había experimentado en Italia. El directorio es débil y no puede rechazar las demandas de un general que ha tenido éxito en una expedición lejana. Además, lo que Eugene tiene en mente es aún más grande. Haré que lo aprueben. Te convertiré en el faraón de Egipto. En ese momento, Auche levantó la cabeza sorprendido. Vaya, si Robespierre estuviera vivo, serías el primero en la guillotina. Por eso no mencioné estas cosas cuando Robespierre estaba vivo. ¿Tú? De repente, Auche preguntó con una extraña sonrisa. ¿Estás pensando en restaurar la monarquía? Eugene abrió mucho los ojos. Monarquía. El sistema que la revolución negó. Además, el antiguo régimen que el amigo de Auche, Robespierre, trató tan desesperadamente de destruir. Ahora, Auche preguntaba esto. Si restauraría ese antiguo régimen. Capítulo 207. Ahora es la era de la revolución. Por supuesto, ya pasó la época en que se trataba como traidor a la nación solo por mencionar la monarquía. De hecho, el trasfondo del reciente golpe de estado de Pichegru fue que el Partido Realista casi se convirtió en mayoría. Sin embargo, en el ejército revolucionario, los republicanos siguen siendo mayoría. En este momento, incluso los guardias que vigilan fuera de la oficina del comandante se declararían jacobinos. Es una conversación muy peligrosa, Oche. Yujin miró a Oche con una sonrisa amarga. Pero Oche miró a Yujin con una cara inusualmente seria. Parece que no es una situación que se pueda pasar como una broma. Además, Yujin ya le había hecho una petición muy difícil a Oche. Comandante en jefe de la Administración Militar de Egipto. La importante misión de controlar el Parlamento, gobernar Egipto de manera efectiva y crear una ruta comercial francesa hacia la India. Pero al final, se resume así. Le está pidiendo que se quede en Egipto, extremadamente lejos de Francia. No, ¿por qué Oche vino hasta este lugar tan lejano en primer lugar? Porque Yujin se lo pidió. Por lo tanto, Yujin tiene una responsabilidad con Oche. De repente, Oche preguntó de nuevo. Entonces, ¿quieres restaurar la monarquía? ¿Caballero de la princesa? ¿Qué respuesta querrá? No, si dijera que sí, ¿qué respondería Oche? ¿Diría que como soldado revolucionario lo ejecutaría de inmediato? No puede ser. Oche es un soldado revolucionario bastante fiel, pero también es una persona flexible. Se opondría a la restauración del viejo régimen, pero el imperio que surgió en la historia original es diferente a la monarquía del antiguo régimen. Además, Yujin piensa que puede hacer que el imperio sea diferente. Yujin miró fijamente a Oche y finalmente habló. El actual directorio no tiene poder para resolver la crisis. Para empezar, no recibe el apoyo de la mayoría. Eso es cierto. Han fracasado demasiado y casi perdieron las elecciones. Si seguimos así, ¿perderemos de nuevo? Pero un gobierno dictatorial al estilo de Robespierre también es peligroso. Si lo hubiéramos dejado, habría enviado a unas 40.000 personas a la guillotina. Ese es el número de personas que Robespierre habría matado en la historia original. Por supuesto, debido a la temprana muerte de Robespierre, en realidad murieron muchos menos. Sin embargo, es un hecho que al menos 400 personas fueron decapitadas en la guillotina. La mayoría eran figuras sociales prominentes, nobles y miembros de la realeza. Oche también debería saberlo. Como prueba, con una sonrisa amarga, no contradijo a Yujin. Bueno, sí. Eso podría haber pasado. Por eso, lo que necesitamos ahora es un nuevo sistema. Entonces, ¿te refieres a una monarquía? Yujin asintió y al mismo tiempo negó con la cabeza. No puede ser la monarquía de la antigua Casa Real. Una monarquía que no esté limitada por un mandato, pero que al mismo tiempo esté controlada por los ciudadanos. ¿No te suena familiar? Si fuera Marceau con educación universitaria, habría exclamado así. El Imperio Romano. Sin embargo, aunque Oche había leído bastantes libros, no recibió una educación clásica sistemática en la universidad. Por lo tanto, en lugar del Imperio Romano, pensó extrañamente en otro lugar. Oche, parpadeando, abrió la boca y preguntó. ¿Aquí, ahora, en Egipto?
Yujin levantó las cejas y silbó. Ciertamente, la situación de Oche es muy similar a la del imperio. Hay un gobernador que es prácticamente un monarca, se ha establecido un parlamento basado en derechos ciudadanos limitados, y se practica una política centrada en el ejército. Excepto por el hecho de que no es hereditario, así era el sistema de Napoleón en la historia original. Por supuesto, si esto termina así, eventualmente fracasará como Napoleón. Es similar. Tu posición es muy parecida a la de un nuevo monarca. ¿Me estás usando como experimento ahora? Pero incluso esto es insuficiente. Se necesita un mecanismo adicional. Un monarca tiene derechos hereditarios y encuentra su legitimidad en Dios. El nuevo sistema monárquico no puede ser así. Los ojos de Yujin brillaron. Una monarquía elegida por los ciudadanos. Eso es lo que estoy pensando ahora. Por supuesto, tendremos que ver si es posible cuando regresemos a Francia. En ese momento. Entonces, ¿qué posición ocuparía nuestro Lazare? Monsieur Beauharnais. De repente, Yujin y Oche giraron la cabeza sorprendidos. Desiree estaba allí, trayendo agua con miel. Con una expresión decidida a pesar de estar temblando. Oche nunca había pensado en ser algo en una monarquía. Desiree, ese no es un asunto en el que un soldado deba pensar. No, hay que pensarlo. ¿Por qué dices eso? Desiree, tu marido es solo un general. Un general de la República. No hay razón específica por la que deba convertirme en algo en una monarquía. De hecho, el sistema monárquico ciudadano que Yujin mencionó debería plantear muchas preguntas. ¿Quién se convertirá en monarca? Además, si surge un monarca en Francia, ¿qué será de Oche? ¿Qué tipo de relación podría establecer Yujin con ese monarca? Pero Oche no hizo estas preguntas deliberadamente. Creía que el sistema de la antigua Casa Real estaba equivocado, pero nunca participó en las masacres. Se unió a la revolución porque su amigo era un revolucionario, fue al campo de batalla porque su patria estaba en crisis, e incluso se embarcó en esta expedición lejana porque el hijo de su antigua amante lo quería. Sin embargo, nunca había pensado en lo que vendría después del colapso de la República. De hecho, era porque nunca había imaginado que se derrumbaría. Y ahora, su esposa, a quien nunca había considerado política, le preguntaba extrañamente. ¿Qué posición podría ocupar Oche en el sistema que Yujin quiere crear? Lazare, te elegí a ti. Pero, ¿recuerdas que podrías no haber sido mi marido? De repente, la mirada de Desiree se dirigió a Oche. Oche parpadeó y sonrió con amargura. Era algo que había olvidado, pues sucedió hace 5 años. Pero, ¿Desiree había seguido pensando en ello? Por supuesto, Oche no sabía que esto se debía a Yujin, que estaba frente a él. Lo recuerdo, Desiree. Pero no sabrás que mi marido podría haber sido el general Napoleón Bonaparte. ¿Napoleón? ¿Qué quieres decir? Oche abrió mucho los ojos, demasiado sorprendido. ¿Es posible que Napoleón fuera su primer amor? De repente, Desiree miró a Yujin y suspiró. Originalmente, el matrimonio que nuestra familia Clary quería no era con Joseph Bonaparte. Oche abrió la boca y chasqueó la lengua. Ahora lo entendía. La razón por la que Desiree había llorado en su primer encuentro, diciendo que renunciaría al amor para casarse con Oche. Parece que la familia Clary había estado buscando diligentemente un matrimonio político. Por supuesto, esto es una mentira de Desiree. Pero Yujin, que observaba, abrió mucho los ojos y luego apartó la mirada. De hecho, un fragmento de la verdad de la historia original acababa de pasar. Sin embargo, la razón por la que Desiree está mintiendo ahora es otra. La persona que el general Yujin Bonaparte considera como monarca es el general Napoleón, ¿verdad? Oche abrió mucho los ojos y la boca. Es algo demasiado sorprendente. Pero lo más sorprendente fue otra cosa. Porque Yujin, que estaba escuchando, se sorprendió un poco y luego respondió sonriendo. Realmente, tu intuición es asombrosa, Desiree. Siempre he sido así, Yujin. Muy bien. Es cierto. Si alguien va a convertirse en monarca ahora, solo puede ser el héroe de guerra francés, el general Napoleón. Oche. Oche, ¿tienes interés en ser monarca? Oche respondió de inmediato, sin siquiera pensarlo. Eso es una locura. No tengo ningún interés en ser monarca.
Yujin se encogió de hombros. Pero el general Napoleón sí tiene interés en ser monarca. ¿Entiendes ahora por qué empecé a pensar en la restauración de la monarquía? Oche frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Desde el principio, Oche no es apolítico, simplemente no es estúpido. Napoleón, un destacado estratega que originalmente tenía una parte del poder para prevenir golpes de Estado. ¿Quiere convertirse en monarca? Si quisieras detenerlo, todos los demás miembros del ejército francés tendrían que unirse. Pero parece que Yujin, que está justo delante, no solo no lo impedirá, sino que lo apoyará. ¿Podría Oche matar a Yujin? No. Por eso quiero saber cuál será la posición de nuestro Lazare, Yujin. Viendo a Desiree preguntar de nuevo, Oche suspiró. Si no puede impedirlo, debe vivir en la era de la monarquía. En ese momento, un héroe militar como Oche podría convertirse fácilmente en un obstáculo. De repente pensó que tal vez Yujin lo había enviado a Egipto por esa razón. En ese momento, se escuchó la respuesta de Yujin. Mi protector y la mejor espada del general Napoleón, que se convertirá en monarca. Una respuesta muy ambigua y sugestiva. Pero Oche de alguna manera parecía entenderlo. La gloria de la conquista exitosa de Egipto no recaerá en Yujin, sino en Oche. Yujin obtendrá otra gloria. La aniquilación de la flota inglesa y el éxito en el regreso del ejército expedicionario de Egipto. Así que Oche se convierte en el segundo receptor de honores militares franceses, después de Napoleón, que tuvo éxito en la expedición italiana. Naturalmente, si simplemente apoya la monarquía, no tendrá más remedio que ocupar un puesto honorable. Desiree asintió con satisfacción. Bien. Lazare, ¿estás de acuerdo? Oche miró fijamente a Yujin. El muchacho precoz que a veces se sentía como un hijo, a menudo como un hermano menor, y siempre considerado un amigo. Ha llegado el momento de enviarlo a un peligroso campo de batalla, sin la protección de Napoleón o la suya. Se nota que ha crecido mucho. Por un momento, sintiendo que podría llorar, Oche levantó la cabeza y preguntó. De acuerdo, entonces. ¿Y tú? Yujin, que tampoco había podido hablar por un momento, respiró hondo y respondió. Primero, debo regresar. Con el plan B. Es decir, Yujin ha decidido retirarse por tierra. Por el mismo camino que Napoleón intentó y fracasó en la historia original. Entonces, ¿por qué es un problema el regreso? Egipto ha caído bajo los pies de Francia. Pero nuestro camino de regreso ha sido cortado. Bueno, no es exactamente así. Si nos esforzamos, tal vez podamos volver una vez. Entonces tendríamos que abandonar prácticamente la conquista de Egipto. Porque sería casi imposible enviar nuevamente un ejército de este tamaño. Es cierto. Actualmente, la flota francesa del Mediterráneo estacionada en Egipto cuenta con 13 navíos de línea y 22 fragatas. Incluso si se le suma la flota de la Orden de Malta que vino de Malta, el poder no aumenta significativamente. Sin embargo, la realidad es que la flota inglesa del Mediterráneo también ha sido severamente dañada. Tomará al menos un año para que las flotas de línea dispersas por todo el mundo se reagrupen. Así que mientras tanto, el ejército expedicionario de Egipto podría regresar. Sin embargo, sería difícil enviar nuevas tropas o dejar suficientes tropas para dominar Egipto. En esta situación, ¿cómo podrían las tropas francesas volver a casa? Construyamos un astillero. Construyamos una flota, aquí mismo. Una flota de regreso. En el puerto de Alejandría, había un hombre que gritaba con pasión. El nombre del hombre era Pierre Charles de Villeneuve. Aunque era miembro de la nobleza, simpatizaba con la revolución y, resultó ser, un capitán naval experimentado que también había participado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Pero en la historia original fue recordado como sinónimo de derrota, y de hecho, también era un soldado que a menudo huía. Ahora, este hombre le presentó a Yujin una idea ingeniosa. Una alternativa que no requiere que él mismo luche, que ayuda con el plan de regreso de Yujin y que también es útil para las tropas que se quedarán en Egipto. La construcción del astillero de Alejandría. Yujin, sentado en el escritorio del campamento temporal establecido durante la conquista de Alejandría, preguntó. ¿Cómo piensas construir un astillero? Si apenas tenemos constructores navales en nuestro ejército. No, los tenemos.
Los trabajadores se pueden conseguir entre los ciudadanos del Cairo. Y en cuanto a los técnicos, tenemos técnicos mejores que nosotros. ¿Quiénes son? De repente, los ojos de Villeneuve brillaron. Los prisioneros de la Marina Británica. Son los marineros británicos que no pudieron retirarse con Boal durante la anterior batalla del Nilo. Era el momento en que se abriría un nuevo camino para que Yujin utilizara la flota de batalla. Capítulo 208. Obviamente, la famosa Royal Navy no se rinde tan fácilmente al enemigo. Jamás cooperaré. Enemigos del almirante Nelson. Edward Berry, quien fuera el capitán del Victory. Mientras tanto, el Victory, parcialmente destruido, había regresado a Gibraltar por la ruta de Malta hacía tiempo. Entonces, ¿por qué estaba Berry encerrado en la prisión de la ciudadela de El Cairo? Hay una razón muy simple. Durante el bombardeo de Eugene, fue lanzado al mar por el impacto. Y a diferencia de Berry, había quienes se habían convertido en prisioneros al hundirse sus barcos. El número es de aproximadamente 1000 personas. Alrededor de una décima parte de los marineros de la flota del Caribe que habían atacado originalmente. De repente, Eugene sonrió desde fuera de los barrotes de la prisión de la ciudadela y dijo: «Sería mejor que cooperara si desea volver a casa, capitán Berry». «Ja. Ustedes no son caballeros. ¿Cómo pueden no dar un trato honorable a los prisioneros derrocados en la guerra?» «Es precisamente porque le tratamos con honor que está tan cómodo. ¿Preferiría un trato al estilo egipcio?» Eugene respondió fríamente a Berry, quien se estremeció momentáneamente. «Esto no es Europa, señor Berry. Además, nuestro gobierno revolucionario detesta realmente al ejército británico. Porque su gobierno intentó derrocar al nuestro. De hecho, incluso en la historia original, Berry fue capturado por las tropas francesas. La razón es un poco graciosa. Fue capturado por la flota francesa mientras iba en un barco de comunicaciones para anunciar la victoria británica. En aquel entonces, Berry también se comportó con dignidad, exigiendo ser tratado como un caballero. Sin embargo, esta vez fue capturado en combate, así que le resultaría difícil defenderse. Berry, frunciendo el ceño, preguntó desde detrás de los barrotes. «Entonces, si cooperamos, ¿puede salvar a mis hombres?» «Por supuesto». «¿Y si lo engañamos y arruinamos sus barcos?» Eugene miró fijamente a Berry y se encogió de hombros. «Un caballero nunca rompe una promesa hecha sobre su honor. ¿No es así?» Esto es, de hecho, lo que se conoce como caballería. En una época sin caballeros, los oficiales de cada país se consideran herederos de los antiguos caballeros. Aunque no monten a caballo, hay una etiqueta que debe mantenerse en el campo de batalla. Se aplica lo mismo a los prisioneros. Por ejemplo, una vez que se han rendido, no se les masacra indiscriminadamente. Aunque, por supuesto, esto solo se respeta cuando ambos bandos tienen margen para hacerlo. En esta prisión egipcia, tan lejos de Europa, si se anunciara que alguien se suicidó, ¿quién lo sabría fuera? En otras palabras, Eugene estaba respondiendo así. Si quieres ser tratado como un caballero, cumple también tus promesas de caballero. El caballero Berry miró furioso a Eugene y resopló. Bien. Cumpla su promesa. Pensando que de alguna manera se parecía al típico caballero inglés, Eugene estaba a punto de salir cuando Hipólito preguntó. ¿Estás seguro de esto? ¿Confiar la construcción de la flota a soldados enemigos? De todos modos, no hay madera en Egipto, Hipólito. ¿Qué? Desde la antigüedad, Egipto no ha tenido madera para construir barcos. Se dice que el primer comercio egipcio comenzó con la importación de cedros del Líbano. No es diferente en la era moderna. Incluso en esta época, Egipto carece de madera resistente. Además, en cualquier caso, las tropas británicas son expertas en batallas navales, no necesariamente en construcción naval. Entonces, ¿qué tipo de barco planeaban construir Eugene y Villeneuve? Barcos hundidos. Nuestro trabajo consiste en reparar los navíos de línea hundidos o capturados bajo Alejandría. Desmontar las partes en buen estado, reubicarlas y repararlas. Ah, ese tipo de trabajo lo pueden hacer incluso marineros experimentados. Exacto. Además, tendrán un excelente supervisor naval. ¿Verdad? De repente, el capitán Villeneuve, que estaba escuchando la conversación de Eugene, exclamó con los ojos brillantes. Sí, señor jefe de Estado Mayor.
Lo vigilaré con todo mi corazón. Le agradezco profundamente por confiarme esta misión. Por supuesto, Eugene no confía en Villeneuve. Si algún día Eugene llegara a nombrar un almirante naval, elegiría a una persona completamente diferente. Por ejemplo, Louis René Latouche Treville, que murió temprano de una enfermedad cardíaca. Pero ahora, para proteger Alejandría, alguien cauto como Villeneuve podría ser mejor. Eugene, observando silenciosamente a Villeneuve, sonrió enigmáticamente. Cuento con usted, almirante Villeneuve. De cualquier manera, con esto se establecieron medidas para proteger Egipto después de que Eugene se fuera. De hecho, comparada con la retirada de Napoleón en la historia original, la retirada de Eugene es muy moderada. Sin embargo, una vez que se conozca, inevitablemente causará ondas de choque. Por ejemplo, especialmente para aquellos miembros que tendrán que quedarse en Egipto. Incluso Lavoisier, el principal químico francés que recientemente se había recuperado y estaba trabajando enérgicamente, reaccionó así. Dios mío, el ejército expedicionario se retira. ¿Quién se va? La persona a la que Lavoisier podía quejarse en el ejército expedicionario egipcio estaba predeterminada. Un miembro del cartel Beauharnais de Eugene y su ayudante, que conocía mejor los secretos pero era un oponente fácil. El general de brigada Hipólito del Estado Mayor. Rascándose la cabeza, Hipólito respondió mientras hacía el papeleo que Eugene le había ordenado. No todos se van, Monsieur Lavoisier. Pero me han dicho que el jefe de Estado Mayor Eugene se va. El jefe de Estado Mayor Eugene, junto con las divisiones de Desaix y Junot, regresan. El resto se queda. Bueno, yo voy con Eugene. Finalmente, Lavoisier recuperó algo de razón. Las divisiones de Augereau, Clever y Marceau se quedan. Ah, Marceau se va. Sin embargo, solo regresa la guardia del jefe de Estado Mayor bajo Marceau. La mayoría de la división se quedará para proteger Egipto. Aún así, no son ni 1000. Al final, alrededor de 20.000 regresan. Por cierto, ¿se van en barco? He oído que la mayoría de los navíos de línea restantes están siendo movilizados. 30.000 soldados se quedan. Entonces, el ejército expedicionario egipcio no está siendo abandonado en absoluto. Pero el hecho de que la flota se vaya sigue causando ansiedad. Hipólito no negó ese punto. 11 navíos de línea, 10 fragatas. Un total de 21 buques de guerra y algunos barcos de transporte serán movilizados. En Alejandría quedarán 2 navíos de línea y 12 fragatas. Además, un navío de línea y 4 fragatas liderados por la Orden Hospitalaria protegerán Damietta. Eugene se lleva el grueso de la flota de guerra. Pero deja la fuerza mínima necesaria para proteger Egipto. Ese es el pensamiento de Eugene. Es lo suficientemente claro como para que incluso Lavoisier, que no es un experto militar, pueda entenderlo. Lavoisier, relamiéndose los labios, inclinó la cabeza. ¿No es suficiente? ¿No sería peligroso si apareciera la flota británica del Mediterráneo? Si la flota del Mediterráneo viene a Alejandría, los navíos de línea regresarán inmediatamente. Solo estamos dejando suficiente poder para resistir hasta entonces. No, me refiero a si no hay suficiente poder para atravesar el Mediterráneo. Hipólito abrió mucho los ojos y luego sonrió. Bueno, mitad correcto, mitad incorrecto. ¿Qué significa eso? Porque el jefe de Estado Mayor Eugene planea volver por tierra. Aunque probablemente combinará rutas acuáticas. La armada no es insuficiente. El problema es el ejército de tierra. De repente, Hipólito señaló hacia la ventana, dirigiéndose a un sorprendido Lavoisier. Por eso los están entrenando así. Se podían ver soldados blandiendo bayonetas fuera de la fortaleza del cuartel general de la expedición francesa en Giza. Oye. Mirando más de cerca, eran árabes con uniformes franceses blandiendo bayonetas. Crac, crac, crac. Viendo esto, Lavoisier quedó boquiabierto. ¿Están enseñando a usar mosquetes a los egipcios? No son solo egipcios, son coptos. Afortunadamente, incluso el ejército mameluco había comprado mosquetes antiguos, ¿verdad? Les hemos hecho usar esos. Ja, ja. Bueno, los coptos han sido cooperativos con nosotros. ¿Eh? ¿No son esos de allí verdaderos mamelucos? A diferencia de los egipcios que parecían soldados franceses, estos eran obviamente diferentes.
vestidos con turbantes y practicando cargas a caballo. Aunque solo hay unos cientos, su espíritu es imponente. Mirando a la caballería mameluca galopando por el centro del campo de entrenamiento, Hipólito asintió. Correcto. Son mamelucos rendidos. Aunque intentaremos evitar el desierto tanto como sea posible, podríamos encontrarnos en situaciones de combate en zonas desérticas. Serán de ayuda. Lavoisier, observando atentamente a los soldados, suspiró. Naturalmente, Lavoisier también quiere volver a Francia. Pero a diferencia del regreso marítimo, donde un académico no necesita luchar, el regreso terrestre sería claramente una sucesión de batallas. Además, volver por tierra desde Egipto, ¿cuán interminable sería ese camino? Se dio cuenta de que era imposible unirse a ellos. Realmente están preparándose a fondo. Entonces, ¿hacia dónde van exactamente? ¿Por tierra? No me digas que van hasta Gibraltar. Hipólito parpadeó y luego estalló en carcajadas. Ja, ja. Esa sí que es buena. Por supuesto que no. Entonces, ¿hacia dónde van por tierra? Si se va por tierra desde Egipto a Europa, ¿hacia dónde sería? Cruzar el norte de África hasta Gibraltar es ciertamente una opción. Durante la Segunda Guerra Mundial, la costa del norte de África se convirtió en un campo de batalla. Pero en esta época, a finales del siglo XVIII, hay otra ruta terrestre que conecta Egipto con Europa. Hipólito chasqueó los documentos que estaba preparando, es decir, un atlas, y dijo. Obviamente, la Tierra Santa. En resumen, este es el plan B. Es decir, recorrer en sentido inverso la ruta que tomaron los cruzados. Las tropas de retirada, demasiado extravagantes y peligrosas para que nadie de los que se quedan las envidie, se han reunido. Presenten armas. La ubicación no es otra que Damieta. El lugar de la victoria contra el ejército turco. Hubo un tiempo en que el rey de Francia, Luis IX, invadió este lugar, solo para ser capturado por el mameluco Baibars. Ahora, en ese mismo lugar, el ejército revolucionario francés que conquistó Egipto está partiendo. Las fuerzas principales son las divisiones de Sykes y Junot. Junto a ellas, la guardia de Marceau, originaria del regimiento postal que ha seguido a Eugene desde Tolón. Junto con los soldados egipcios recién reclutados y los marineros sobrevivientes de la flota del Mediterráneo. Mirando a los 30.000 soldados, Eugene proclamó con voz clara. Bien. Todos saben que el camino de regreso que estamos tomando es peligroso. Eugene está gritando con un megáfono en este momento. Por lo tanto, no se ve muy elegante, pero puede producir un gran sonido con su voz ya pasada la adolescencia. Mientras los 30.000 soldados se concentraban, Eugene gritó. Por mucho que nos hayamos preparado, por muy viejo que sea el oponente, por muy subdesarrollado que sea el país. Nuestro oponente es un imperio. El Imperio Otomano, un antiguo imperio que una vez amenazó con conquistar Europa. Ir a Tierra Santa ahora significa luchar contra ese imperio. Los soldados tragaron saliva nerviosamente. No solo los soldados franceses, sino también los coptos egipcios que habían estado bajo el dominio turco y los restos del ejército mameluco. ¿Realmente podrían ganar? Todos tendrían sus dudas. Entonces Eugene preguntó. Pero, ¿quiénes somos nosotros? De repente, los soldados de la división italiana de Junot, que habían compartido los campos de batalla más gloriosos con Eugene, gritaron. Somos el ejército revolucionario francés. Exacto. Somos el ejército que ganó en Italia, conquistó los Países Bajos y defendió el Rin. Los mamelucos de Egipto solo nos duraron medio día. Ja, ja, ja. Los soldados franceses rieron a carcajadas, y esa risa se extendió a los soldados coptos y mamelucos. Ahora, vamos a hacer que los genízaros otomanos también sean oponentes de mediodía. Cuando cayó la proclamación de Eugene, los soldados lanzaron vítores. ¡Hurra! Dando la vuelta hacia el buque insignia, Eugene fue seguido repentinamente por Pauline, vestida con uniforme militar. Eres realmente bueno con la agitación, ¿verdad? ¿De verdad vas a venir? ¿Incluso con ese perro? ¿Qué dices? Maltés, dijiste. Este es muy bueno cazando ratas. Con un perro, ahora parece que va a abordar abiertamente, no como polizón. Eugene chasqueó la lengua. Sin embargo, aún no ha llegado ninguna directiva de Napoleón desde el país.
Por ejemplo, hacer que Pauline regrese. Fue entonces. Vamos, comandante. ¿Por qué no da la orden de partida? Dejemos los asuntos amorosos para después. De repente, Marceau sonrió y dijo desde el frente. Probablemente Marceau estaba recordando. En el camino a Ptolón, aquel día cuando besó a Marie. Con la extraña sensación de estar teniendo una aventura que no lo era, Eugene se sonrojó y respiró profundamente. Muy bien. Ejército de Expedición a Tierra Santa, marchen. 1 de febrero de 1798. En este día, un ejército francocopto de 30.000 partió de la Nieta. Para conquistar la ruta de retirada de Tierra Santa. Capítulo 209. Napoleón dijo una vez en Santa Elena en la historia original. Pude haber sido el sultán del imperio. Es una auténtica megalomanía, pero tampoco es completamente falso. Si Napoleón no hubiera tenido su armada completamente destruida por Nelson. O si no se hubiera encontrado con la peste en Siria. O si hubiera ganado en Acre, la famosa fortaleza de los cruzados. Entonces, Napoleón habría avanzado hacia el norte con más fuerza. Anatolia, el Bósforo y finalmente Constantinopla. Pero la marcha de Napoleón no llegó tan lejos en la historia original. La operación que Eugene está a punto de realizar es precisamente la megalomanía que Napoleón no pudo lograr. Por eso, es natural que Hipólito diga. ¿No es esto una megalomanía? El mar en invierno es áspero incluso en el Mediterráneo. Por eso, actualmente, la flota mediterránea francesa avanza estrictamente mediante navegación costera. Observando a través del telescopio a las tropas que marchan por tierra visibles en la costa, Eugene respondió. Por eso lo estamos aclarando en la reunión de comandantes de división, ¿no? Brigadier Hipólito, mi ayudante. Ay, comandante. Disculpe por no reconocerlo. Sin embargo, ¿no ve que todos los comandantes de división están perplejos? ¿Acaso fue diferente cuando se planteó ir a la expedición egipcia? Eugene replicó mientras miraba a su alrededor desde la cubierta del Horus. El Horus apenas sobrevivió a la intensa batalla del Nilo. Es curioso pensar en el mito del dios Horus, quien sobrevivió a la muerte de Osiris y Set para convertirse en el gobernante de Egipto. Los generales que han sobrevivido ilesos a las batallas intensas están alineados en la cubierta. El comandante senior de la Guardia Marceau, el comandante de la división de caballería Junot, el comandante de la división de infantería de Sykes. Junto a ellos, el brigadier de artillería Domartin, el brigadier médico Larrey, y el coronel del regimiento de globos Conté. También está Pauline, que llegó extrañamente en forma de destacamento del cuerpo de enfermería de la Orden Hospitalaria, y el comandante Tomasi, enviado directamente por la Orden Hospitalaria. Por supuesto, los brigadieres de caballería Lasalle, Joubert y Champeaux también se rascan la cabeza. Todos los generales tenían expresiones similares. Como si hubieran escuchado algo demasiado grandioso. De repente, el más franco de todos, Junot, no pudo contenerse y preguntó. Pero, ¿no estamos convirtiendo todo el Imperio Otomano en un campo de batalla? Es demasiado temerario, joven comandante. Esto se debe al plan que Eugene acaba de revelar en la cubierta del Horus. En la historia original, después de su derrota ante Nelson, Napoleón estableció un temerario plan de retirada. Un camino de regreso a Europa a través de Siria, Anatolia y Grecia. Por supuesto, después de intensas batallas, finalmente regresó a Egipto, y solo Napoleón escapó. La ruta de retirada de Eugene es exactamente ese camino, por lo que todos están sorprendidos. Pero de repente, una persona inesperada levantó la mano. Era de Sykes. Estoy a favor. ¿De Sykes? Oye, tú deberías ser quien más lo detenga. El general Marceau y yo no podemos hacer nada contra nuestro joven comandante. Si algo sale mal, su padre nos regañará. General Junot, seamos un poco más serios. De Sykes, quien no era parte del llamado Club de Napoleón, sino un recién llegado, habló calmadamente mientras miraba a Junot. No sé mucho sobre política. Pero sobre la guerra, tengo algún conocimiento. ¿No es así para todos nosotros? No, no es así. El general Junot es el conquistador de Venecia. Y el general Marceau es el protector de París. De hecho, después de la expedición italiana, Junot también logró méritos independientes. Fue la supresión de la rebelión de Venecia.
Un evento histórico donde destruyó una república milenaria y la reemplazó con una república satélite francesa. Sin embargo, Venecia ya no era un objetivo estratégicamente importante. Por eso no fue tan ampliamente conocido. Aún así, Junot fue ascendido a comandante de división en reconocimiento por conquistar un país. Pero Junot, al igual que Marceau, tiene la misma debilidad en términos de experiencia de guerra. De Sykes señaló esto. Pero ninguno de los dos tiene experiencia real en comandar un campo de batalla de gran escala. No es así. Junot, por supuesto, se quedó sin palabras, y Marceau también contuvo una sonrisa amarga. De alguna manera, era una declaración educada pero quedaba en el blanco. Junot, que ha luchado principalmente bajo el mando de Napoleón, o más precisamente bajo Eugene, no tiene experiencia en juicios estratégicos. Incluso Marceau, con un ojo bastante agudo, tiene principalmente experiencia en la defensa de Vendée y París. ¿Y de Sykes es diferente? Yo fui responsable de la mitad del frente del Rin. Yo también participé en la expedición italiana. Como el general Moreau comandaba un gran ejército, no podía manejar todos los frentes solo. No es porque yo sea particularmente hábil. Sin embargo, de Sykes miró a su alrededor y declaró. Gracias a eso, mi visión se ha elevado. Si las tropas turcas son como las que enfrenté en Damieta, tenemos suficientes posibilidades de ganar. Este es precisamente el punto en que difiere del temerario campo de batalla de Napoleón. Napoleón marchó hacia Siria mientras las tropas de élite del Imperio Otomano aún estaban intactas. Sin embargo, Eugene aniquiló a la élite del Imperio Otomano en Damieta. Por supuesto, la población del Imperio Otomano es de 20 millones, y aún tienen muchos reclutas potenciales. Pero con un territorio tan vasto, sus fronteras son largas, y sobre todo, el frente principal original del Imperio Otomano está en otro lugar. En dirección a Rusia y Austria. Incluso durante la Revolución, habían estado en guerra. Por lo tanto, los 20.000 soldados de élite liderados por Eugene representan una crisis seria para el Imperio Otomano. Junot rodó los ojos y trató de argumentar. Pero en la guerra, también hay que preocuparse por los suministros, y, ya sabes, por los habitantes locales. Trajimos barcos de transporte, así que... Entonces, ¿tenemos que ocupar toda esa vasta región? Es casi del tamaño de Francia, ¿no? Incluso más grande. De repente, mirando el mapa desplegado sobre la mesa de la cubierta, Eugene se encogió de hombros. ¿Unas 3 veces Francia? Si sumamos Grecia, Anatolia y Siria. Pero la población no es tan grande. Alrededor de 20 millones. Para un país tan grande, significa que no está suficientemente desarrollado. Además, el ejército no está modernizado. Desde la perspectiva del futuro de la historia original, no está modernizado. El sultán del imperio, Selim III, está tratando de modernizar el ejército, pero los resultados son todavía escasos. El Nizam, un Ocedid, que había mostrado algunos resultados, fue aniquilado en Damieta. Así que entre los enemigos que Eugene enfrentará, los turcos no son verdaderos rivales. Verán la prueba de eso hoy. Por eso les pedí que se reunieran. De repente, se escuchó el grito del almirante de la flota, Shaila, desde el lejano barco Hércules. Toda la flota, prepárense para atacar. Allí, el Arish está a la vista. Ahora, ha aparecido el primer oponente para el cuerpo de regreso a Francia del ejército expedicionario egipcio, comúnmente conocido como el cuerpo de Eugene. La razón por la que Egipto ha sido una fortaleza histórica desde la antigüedad es por el desierto. Esto significa que cuando se sale de Egipto, también hay que cruzar el desierto. Ya sea hacia el sur al Sudán, al oeste a Libia, o al este a Siria. Por eso, en la historia original, Napoleón también falló después de seguir la ruta de Siria. Entonces, ¿cómo se puede tener éxito en esta expedición que incluso Napoleón podría haber fallado? Pum pum pum. De repente, viendo 3.000 camellos aproximándose desde lejos desde el Horus, Hipólito preguntó con sorpresa. ¿Los camellos son la respuesta? No, las personas que los montan son la respuesta. ¿Quiénes? ¿Beduinos? Eugenia asintió solemnemente. Sí. Son nuestros socios terrestres. El Arish, la fortaleza más grande en la llamada península del Sinaí, se ve erguida en medio del desierto. Oh. Un oasis en el desierto del Sinaí, tan antiguo que aparece en la Biblia.
El Imperio Otomano construyó una fortaleza aquí desde el siglo XVI para el paso a través de Egipto. Sin embargo, después de que Egipto escapó del control otomano, esta fortaleza también tiene solo una guarnición nominal. Pero todavía es custodiada por un pachá del Imperio Otomano. Hacia allí se dirigía Hassan Toubar, el jeque beduino, es decir, el jefe tribal. Originalmente, en la historia original, es el hombre que lidera la rebelión del Cairo. Sin embargo, ahora que el ejército expedicionario francés ha llegado a un acuerdo con el gran imán, Hassan también se ha aliado con Francia. Con el pretexto de expulsar a los otomanos de Egipto. Corre. Vamos a poner una bala en la cabeza de Ibrahim. Ja, ja, ja. Jeque, ¿sabe disparar un arma? Cállate, si no funciona, lo corto con mi kilig. Sin embargo, el Arish es claramente una fortaleza con murallas. Aunque no es un terreno particularmente difícil de conquistar, es difícil para la caballería beduina atravesarlo fácilmente. Desde la cubierta del Horus, Eugene, observando la situación con un telescopio, hizo un gesto. El capitán del Horus, Robert Surcouf, que estaba de pie, corrió apresuradamente y se paró junto a Eugene. Surcouf, envía una señal al almirante Shaila. Sí, ¿qué debo enviar? Bombardeo general. Robert Surcouf corrió rápidamente para dar instrucciones y agitó personalmente la bandera de señales. Vamos, disparen. Muestren a esos salvajes el terror de las granadas explosivas. Simultáneamente, comenzó el bombardeo desde el Horus. ¡Bum! 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 Comenzaron a dispararse los cañones de Auarnais, los cañones de granadas explosivas. Los proyectiles, que Poli había comprado pólvora en Egipto y que Lavoisier había complementado con fulminato de mercurio, golpearon las murallas de Jaffa. No pueden disparar demasiados, ya que necesitan usarlos en futuras batallas. Sin embargo, fue suficiente para que los soldados en las murallas cayeran sorprendidos. Hipólito, observando la situación desde lejos con un telescopio, sacó la lengua en asombro. Vaya, ¿eso funciona? Las murallas están justo al lado del nivel del mar. Por eso trajimos forzosamente la flota de navíos de línea, todo para el bombardeo naval. Por cierto, si los llamas salvajes, ¿no causará problemas en la educación local más adelante? Eugene miró de reojo a Robert Surcouf, con su lenguaje áspero, y sonrió ligeramente. Por supuesto, cuando contactemos con los locales, nosotros intervendremos. Asegúrate de que todos reciban una educación previa a fondo. El profesor Volney no nos acompaña por nada. A un lado del Horus, el civil Volney, que no vestía uniforme militar, observaba la guerra como hipnotizado. Probablemente sea la primera vez que Volney ve un campo de batalla tan unilateral. De todos modos, incluso en la batalla de las pirámides, al menos ocurrió un mínimo compromiso. En ese momento, otro comandante de unidad planteó una pregunta a Eugene. General, ¿entonces no hay nada que nuestra unidad de globos pueda hacer? Eugene miró de reojo a Conté, cuyo rostro estaba lleno de descontento, y se encogió de hombros. Coronel Conté, hay un momento específico para que la unidad de globos entre en acción. ¿Cuándo? Donde nos espera el rival más fuerte. De todos modos, los globos de esta época tienen usos limitados. De inmediato, no hay hidrógeno ni helio. Por lo tanto, solo pueden levantarse con aire caliente, lo que presenta problemas. Es difícil subir alto y requiere mucha preparación previa. Aún así, Eugene no trajo la unidad de globos simplemente como decoración. Nos enfrentaremos a Sidney Smith, a quien perdimos. Pronto. Sidney Smith, que finalmente huyó de la batalla de Damietta, todavía permanece en el Mediterráneo oriental. Podría haber huido hasta el Bósforo, pero Eugene piensa diferente. Porque en la historia original, fue Sidney quien bloqueó las grandiosas ambiciones de Napoleón. En ese momento, un fuerte grito resonó desde tierra. Allahu Akbar. Se podía ver a los jinetes beduinos atravesando las puertas de El Arish. Era el momento en que la batalla terminaba prácticamente con una victoria completa para Francia. La combinación del bombardeo naval de la flota de navíos de línea y la carga de las tropas auxiliares en tierra. Básicamente, las fuerzas principales del ejército francés ni siquiera se movieron. Los comandantes de división, incluidos Marceau, Junot y Desaix, solo se miraban torpemente, como si no hubieran luchado en absoluto.
Sin embargo, claramente fue una batalla intensa. Inmediatamente, el comandante beduino Hassan Toubar trajo la cabeza del comandante de la fortaleza de El Arish, Ibrahim. Aquí está la cabeza. ¿Cuántas de esas cosas de aluminio me darán por esto? Eugene sonrió ligeramente e hizo un gesto a Hipólito. Hagámoslo por 100 monedas. Eso es muy barato. El próximo lugar de batalla será el verdadero desafío, ¿no? Entonces recibirá más. Y no olvide llevar los suministros. Hassan, a pesar de sus palabras, estaba radiante de alegría con sus 100 monedas de plata de aluminio y se dirigió de nuevo al campamento beduino. El hecho de que acamparan en tiendas fuera de la intacta fortaleza de El Arish confirma que son nómadas. Viendo la escena de decapitación, algo inusual en los campos de batalla europeos, Marceau sacó la lengua y preguntó. Entonces, ¿dónde está el próximo lugar de batalla? Eugene, tampoco muy cómodo con la situación, desvió la mirada. Esto lo conoce mejor el comandante Tomasi que yo. ¿Podría explicarlo? Giovanni Battista Tomasi, el segundo al mando de la Orden Hospitalaria y comandante delegado del Ejército Expedicionario, asintió. Por supuesto, comandante. La ciudad a la que se dirigirán es Jaffa, uno de los puertos más antiguos del mundo. Aparece en la Biblia. Jaffa, el puerto más grande del sur de Palestina. Ahora estamos entrando oficialmente en territorio del Imperio Otomano. Febrero de 1798. Este fue el día en que el cuerpo de retorno a Francia de Eugene logró su primera victoria. Capítulo 210. Jaffa, un antiguo puerto habitado desde hace 7500 años antes de Cristo. Las cruzadas siempre comenzaron aquí, y también resistieron aquí hasta el final. Una colina de 40 metros de altura se erguía pegada a la costa. Sobre ella, murallas y viviendas construidas y elevadas por personas a lo largo de miles de años la hacían parecer aún más alta. Sobre todo, las murallas construidas por el Imperio Otomano para proteger la costa siria parecían inexpugnables. El segundo al mando de la Orden Hospitalaria, Tomasi, recitaba de pie en la proa. Viendo esto, de repente Hipólito susurró a Eugene. ¿No éramos un ejército revolucionario en vez de cruzados? Pues sí. Si exhibiéramos una cruz, ¿no estallaría una pelea antes de poder poner un pie? Además, entre nuestras tropas auxiliares hay mamelucos de origen musulmán. Pero, ¿qué es esa bandera? Viendo la bandera con la cruz de la Orden Hospitalaria ondeando en lo alto del barco junto a la tricolor francesa, Eugene sonrió ligeramente. Es prueba de que la Orden Hospitalaria está con nosotros. Digamos que es evidencia para presentar más tarde al Vaticano. En ese momento, el comandante de división senior y jefe de la guardia del comandante, Marceau, se acercó y exclamó. Bien. Entonces, ¿vamos a eliminarlos de la misma manera que antes? Avance por mar y tierra. Eugene miró al entusiasta Marceau y echó un vistazo hacia atrás. La jefa del cuerpo de enfermería de la Orden Hospitalaria, Angélique Marceau, observaba con ojos brillantes. En resumen, no solo Pauline, sino también la esposa de Marceau participaban en esta batalla. Por supuesto, si solo hubieran traído el ejército de tierra, Eugene nunca les habría permitido venir. Pero con la flota presente, había espacio para transportar personal no combatiente como Pauline, Angélique y Volney. Esto también es posible gracias a haber obtenido mitad del control marítimo. Como burlándose de Marceau, Eugene preguntó. ¿No estás demasiado entusiasmado delante de Angélique? Pero no es tan fácil atacar así. ¿No trajimos a los beduinos hasta aquí para eso? Gastando nada menos que 100.000 francos. ¿Sabes que el costo de mantenimiento de nuestro ejército es de 500.000 francos al mes? Ese precio es barato. Además. La mirada de Eugene se dirigió hacia la fortaleza de Jaffa. Como puedes ver, ese lugar es una fortaleza. No es un castillo que surge en medio del desierto como el Arish. Las altas murallas realmente parecen infranqueables. Si se intentara atacar desde tierra, habría que avanzar desde la parte inferior de la colina hacia arriba, lo que no sería fácil. Incluso si se movilizara la artillería, sería difícil siquiera golpear las murallas. Por lo tanto, para la caballería beduina, atacar las murallas sería difícil. ¿Debería entonces desembarcar el ejército francés para llevar a cabo un asedio? El problema es que los franceses tampoco han traído cañones de asedio esta vez.
Marceau inclinó la cabeza. ¿Necesitamos desembarcar? ¿Sin cañones de asedio? Eso es un problema, pero hay uno mayor. ¿Cuál? Eugene, viendo la notificación en letras plateadas brillantes ante sus ojos, se relamió los labios. La peste está propagándose ahí dentro. Sería muy problemático si se contagiara a nuestros soldados. Las letras plateadas advierten sobre peligro. Es poco probable que haya generales destacados o una poderosa guarnición en Jaffa. Entonces, significa que dentro de la ciudad se está propagando la enfermedad que detuvo a Napoleón en la historia original. Se trata de la peste. Como aún no es una época donde existan vacunas, lo mejor es evitar el contacto con las epidemias. Sin embargo, Marceau, con cara de incredulidad, preguntó. Si no desembarcamos y los beduinos no son suficientes, ¿cómo vamos a conquistar la fortaleza? Dije que no sería simple, no que no usaríamos el mismo método. Marceau. ¿Qué quieres decir con eso? Eugene aplaudió. Es un poco costoso, pero usemos aquí los proyectiles que iban a ser para Acre. Surcouf. Entonces, nuevamente el capitán del Horus, Surcouf, corrió y exclamó. A sus órdenes, comandante. Dile al capitán Shaila del Hércules que cuando las murallas comiencen a caer, concentre los proyectiles en ese punto. Entendido. Luego, Eugene llamó a un general que estaba observando la fortaleza de Jaffa desde otro barco. De Sykes. En el momento en que de Sykes, a bordo del navío de línea Artemisa, volvió la mirada, Eugene alzó el megáfono y gritó. Cuando comience el bombardeo, respalde a la caballería beduina desde atrás. ¿Puede hacerlo? Por supuesto. ¿Puedo cargar también? Sí. Pero no entable combate cuerpo a cuerpo, solo fuego de fusilería. De Sykes rió a carcajadas e hizo un gesto para mover su barco. Entendido, comandante. Le mostraremos la habilidad de disparo de nuestra unidad. Ahora era el momento para que la división de Sykes desplegara su potencia de fuego. Jaffa, el lugar que en el futuro de la historia original se convertirá en Teléfono Aviv, la ciudad más grande de Israel. ¡Ah! Camellos se precipitan hacia Jaffa, el puerto más importante del extremo sur de la región de Siria. 3000 jinetes de camellos liderados por el jeque Hassan Toubar. No todos son beduinos. Hay una cantidad considerable de ex-mamelucos mezclados, y algunos son caballería de origen copto. Pero todos tienen algo en común. Son originarios de Egipto, de este Oriente Próximo. Utilizando tropas auxiliares locales egipcias para marchar y conquistar por tierra, mientras la flota naval proporciona fuego de apoyo. En la historia original, esta es la estrategia que la flota británica despliega junto con el ejército turco. Pero ahora es Eugene quien está empleando la estrategia combinada de tierra y mar. Todo gracias a haber salvado la mitad de la flota mediterránea. A lo lejos, 11 navíos de línea y 10 fragatas patrullan el mar. Las tropas auxiliares egipcias, cabalgando sobre camellos, no podían sino estar llenas de ánimo. El ejército francés, que había aniquilado a las temibles fuerzas de los reyes mamelucos, estaba con ellos. Era una oportunidad perfecta para eliminar el poder turco que había dominado Egipto durante 300 años. Vamos. Conquistemos el castillo y cortemos la cabeza del señor del castillo. Justo cuando el jeque Hassan estaba a punto de subir la colina de un tirón. ¡Cies! ¡Bum! De repente, proyectiles volaron y arrojaron por los aires a algunos jinetes beduinos. ¿Qué es esto? Bombardeo. Los artilleros están disparando desde la fortaleza de Jaffa, jeque. Maldita sea. Todavía había guarnición aquí. La fortaleza de Jaffa es diferente al Arish. A diferencia de El Arish, que tenía una fortaleza formal en un oasis, Jaffa es una ciudad comercial en sí misma. Además, existe una fortaleza amurallada que ha existido desde la época de las cruzadas. Por lo tanto, el Imperio Otomano ha concentrado aquí fuerzas considerables. 5000 soldados de infantería, 1200 artilleros, y nada menos que 50 cañones. Aunque eran cañones antiguos, 50 de ellos proporcionaban un poder de fuego considerable. Viendo las 50 bocas de cañón ya calentadas, Hassan retrocedió apresuradamente y gritó. ¿Qué están haciendo los francos? ¿Eh? En ese momento, la flota de navíos de línea, que parecía estar solo patrullando a lo lejos, se precipitó hacia la costa.
Boom. 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 Los cañones Gribeuval franceses tienen, naturalmente, mayor alcance que los cañones antiguos otomanos. Especialmente los cañones montados en barcos suelen prestar más atención al alcance. También ayudó que, a diferencia de Damieta, la estructura de la ciudad estaba pegada a la costa. En un instante, los proyectiles que chocaron contra las murallas explotaron. ¡Crack! El problema es que estas granadas explosivas no se concentraron en varios puntos de la muralla, sino en uno solo. Las granadas explosivas detonaron en una torre de la muralla justo frente a la costa. Poco después, las murallas de ladrillo comenzaron a hundirse. Hassan, sorprendido, abrió la boca de par en par. ¿Las murallas están cayendo? Pero, de hecho, si se conoce la razón, no hay nada sorprendente. En el asalto a Jaffa de la historia original, las murallas no pudieron soportar el peso de los defensores y se derrumbaron. Aunque las murallas parecen muy altas y sólidas, es una fortaleza construida hace al menos 300 años. No está preparada para los asedios dominados por cañones, y además ha sido erosionada por las mareas. Finalmente, no pudo resistir la concentración de granadas explosivas. En ese momento, detrás de la caballería beduina que se había detenido por la sorpresa, se escuchó un árabe fluido. Jeque Toubar. Aquí está el Pachá de Sykes. Era de Sykes, quien había obtenido el título de Pachá en Damieta. Hassan Toubar reconoce las habilidades de Sykes. Después de todo, es el hombre que aniquiló de un solo golpe a los genízaros del Imperio Otomano, que siempre habían sido objeto de temor. Incluso Hassan se puso tenso al ver a este hombre avanzando con sus tropas a paso ligero. Avancemos. El enemigo está en estado de pánico. Ese sí, tienes razón. Vamos, muchachos. Vamos. De Sykes, que había entrado en la fortaleza sumida en el caos, ordenó a sus soldados. Toda la unidad, fuego por filas. La división de Sykes, que avanzaba en columna, se desplegó inmediatamente en línea. Clic, bang. Clic, bang. Clic, bang. Mientras 3 filas de tiradores disparaban sucesivamente, la caballería beduina saltó dentro de la ciudad. Bombardeo naval, fuego por filas, y carga de caballería. La combinación de los 3 elementos fue perfecta. Y así cayó Jaffa. La combinación del bombardeo naval de la flota y la carga de las tropas auxiliares terrestres vuelve a traer la victoria. Matadlos. No podemos rendirnos ante los invasores francos. Un árabe de mediana edad, cubierto de sangre, gritaba desde una torre completamente capturada de Jaffa. Su rostro muestra que aún le cuesta creer en la derrota. Los generales del cuerpo de Eugene, que entraron sin un combate adecuado, excepto de Sykes, tienen expresiones similares. De hecho, incluso Eugene se sentía un poco así. En ese momento, un intérprete tradujo el árabe que Eugene había entendido vagamente. Es Abdallah Bey. El señor de Jaffa. ¿Quién era su superior? El gobernador de Sidón, Jetsar Pasa. Está al mando de Damasco y toda esta región. Especialmente desde que el gran visir fue derrotado por nosotros y huyó. Este es Gawari, un escriba egipcio de origen copto. Aunque podría haberse quedado cómodamente en Egipto, Gawari decidió seguir la expedición. Esperando el momento en que se agarraría el cuello del Imperio Otomano. Eugene, escuchando la explicación de Gawari, se acercó al señor árabe. Desliz. El señor árabe, habla ya, gritó sorprendido al ver las cuerdas que lo ataban soltarse. ¿Qué es esto? Habla ya, Bey, no te mataré. Ja, no me rindo ante un infiel. Un mocoso sin barba. Eugene resopló y respondió en su todavía torpe árabe. En cambio, ve al gobernador de Sidón y dile. Ha elegido a Abdallah como mensajero para el actual gobernador de Sidón, Jetsar Pasa. Que si entrega a los francos que están allí, no tendremos razón para tocar Acre. Abdallah, como si no pudiera creerlo, miró a Eugene y retrocedió antes de huir. Probablemente recibirá ayuda de los locales, aunque será difícil en la zona árida. Todos estaban sorprendidos. Por muy fácil que haya sido la victoria, ¿está bien dejar ir al comandante derrotado tan fácilmente? El ayudante Hipólito preguntó apresuradamente. ¿Qué significa eso, Eugene? Eugene, que ya había bajado de las murallas, respondió mientras observaba a Abdallah salir de Jaffa. ¿Recuerdas que Sidney Smith escapó?
Bueno, sí. No sé si él estaba a bordo, pero una flota que parecía británica huyó de Damieta. ¿A dónde crees que huyó? Creo que está donde se encuentra el gobernador de Sidón. Beirut está originalmente bajo la jurisdicción del gobernador de Sidón. Beirut, la que será la capital del Líbano moderno en la historia original, y Beirut, la que será la capital del Líbano moderno en la historia original, y el lugar que el cuerpo turco utilizaba como puerto marítimo. En resumen, Eugene ha llegado a esta conclusión. Que la flota británica de Sidney Smith se ha unido a las fuerzas de defensa turcas de Siria. Hipólito asintió, como si ahora entendiera. Ah, por eso dijiste lo de entregar a los francos y todo eso. Pero, ¿realmente crees que los turcos abandonarán a las tropas británicas? No. Entonces, ¿por qué hiciste eso? Eugene, encogiéndose de hombros, dijo a Hipólito y a los comandantes de división. Pero si mi predicción es correcta, podría dividir el mando. El mando del verdadero europeo que probablemente esté defendiendo Acre ahora mismo. Probablemente sea francés. ¿Qué? ¿Un francés? Sí. De repente, Eugene sonrió con la comisura de los labios. El rival de nuestro padre. Se refiere al segundo responsable de romper la megalomanía de Napoleón en la historia original. El hombre que probablemente esté ahora con el gobernador de Sidón, Hetzar. Antoine Le Picard de Philippe-Aux. Es decir, el compañero de clase de juventud de Napoleón estaba a punto de encontrarse con Eugene. Fin del capítulo 210.